Sean bienvenidos a esta tercera sesión de la clase virtual de Marketing 3 de la Universidad NUR, para lo cual les doy la más cordial bienvenida nuevamente. En esta tercera sesión vamos a hablar de lo que es la encuesta. Es decir, nosotros tenemos un formato establecido para elaborar una encuesta y normalmente hacemos pues preguntas, ¿no? Y en esas preguntas muchas veces no sabemos identificar si tienen variables o no. Entonces, para eso les quiero mostrar mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla aquí para que ustedes vean esta parte de acá. A ver, aquí me voy a venir directo. Acá. Aquí vamos a minimizar esto acá. Perfecto. Entonces, dentro de la encuesta, nosotros, acá, vamos a hablar de que cada pregunta de investigación, ahí está. Entonces, les decía de que cada pregunta de la encuesta normalmente debe tener identificado una variable, ¿ya? Y si yo elaboro una encuesta donde mi pregunta es, ¿usted me puede decir cuál es su edad? Debo saber de que la variable en este sentido va a ser la edad. Y esa variable debo calificarla en función a mi investigación, si es cualitativa o es cuantitativa. Vean acá este ejemplo. Dice, normalmente en una encuesta aparecen datos o información de la edad, la estatura, el peso, color de ojos, ¿no? Dice acá escolaridad. Si fuera para una empresa, normalmente hablamos del sector, tamaño, número de empleados, producciones, ventas. Si preguntamos el nivel de estudio, hablamos de bachiller en este caso secundaria o licenciatura. Y normalmente, fíjense que en esto lo que preguntamos, debemos tomar en cuenta si es, como les decía hace un momento, si es cualitativo o cuantitativa la pregunta que voy a hacer. Cuando una pregunta es cualitativa, fíjense que acá tenemos ejemplos de preguntas cualitativas: el sexo, la raza, el color de ojo, la escolaridad, la calidad y el sector. Todas estas preguntas que pongamos dentro de la encuesta son valores que no tienen números. Por lo tanto, esas variables se van a clasificar en dos. Pueden ser nominales u ordinales. Si yo le pregunto a una persona cuál es su sexo, no interesa el orden, por lo tanto viene a ser nominal. Pero si yo le pregunto, defina cuál es su nivel de escolaridad, y en la respuesta está bachiller, licenciatura, maestría, doctorado, entonces ahí hay un orden. Por lo tanto, la escolaridad sería una variable cualitativa ordinal. Si yo, por ejemplo, le pregunto, bueno, aquí estaban los ejemplos que le decía, ¿no? Color de ojos, ¿cuál es su color de ojos que usted tiene? Entonces, no interesa el orden. Va a poner él una respuesta, por lo tanto, eso es nominal. Y si fuese cuantitativa la pregunta, es decir, yo voy a agarrar y voy a preguntarle a la persona su edad, por ejemplo. Le voy a preguntar su estatura, le voy a preguntar cuál es su nivel de ingreso, cuál es su número de hijos, ¿no? ¿Cuántas unidades produce en su trabajo? ¿O cuál es la cantidad de ventas mensuales que usted desarrolla en su trabajo, en su área en el cual se desempeña? O sea, todas son variables cuantitativas. Ahora, esas variables cuantitativas que hablamos de número, hablamos de valores, se clasifican en continuas y discretas. Una variable cuantitativa continua es aquella que se toma en cuenta todos los valores, es decir, tanto enteros como decimales. Por ejemplo, ¿no? Si yo le pregunto a una persona su estatura, esa persona me va a decir
yo mido 1,75. Entonces, estamos hablando de que es una variable cuantitativa continua, porque acepta números decimales. Pero si yo le digo, ¿cuántos años tienes? No me va a decir 35,5 años, ¿no? Me va a decir o 35 o 36. Por lo tanto, esa se convierte en cuantitativa discreta. Las discretas son valores enteros, las continuas, valores decimales. ¿Cuántas páginas tiene un libro? No vamos a decir 210,5 páginas, decimos 210 o 211. Entonces, estamos hablando de una variable cuantitativa discreta. Aquí tengo una tabla donde nosotros tenemos la mayoría de las preguntas que hacemos clasificadas en función a una escala y en función al tipo de respuesta que puede dar esa pregunta. Por ejemplo, si yo digo, ¿tienes pasaporte? La pregunta es cualitativa, variable cualitativa. La respuesta que va a dar en ese sentido, su escala de medición de esa pregunta, no tiene orden. ¿Sí o no? No interesa el orden, por lo tanto es nominal. Y el tipo de respuesta que va a dar, como son dos respuestas sí o no, viene a ser dicotómica. Es decir, nada más que dos respuestas. ¿Cuál de esas preguntas tendría, por ejemplo, orden ahí? Creo que ninguna, ¿no? Porque tienes los ojos azules, no interesa, vives en casa, es nominal. Tienes carro, sí, ¿no? Igual nominal, o sea, todas son nominales. Pero como le dije, en el momento que le den ustedes una escala donde quieren que les ponga un orden, se convierte en ordinal y obviamente ahí podríamos hablar de una cantidad de respuestas que estén ordenadas. En las variables cuantitativas, o aquí dice o de intervalares, dijimos, ¿no? Se clasifican en discretas y continuas. ¿Cuáles son las discretas? Que son las que normalmente tienen un número entero. ¿Cuántas camisas tienes? ¿Cuántos hijos tienes? Son números enteros. Y aquí aparece una escala de medición interesante en las cuantitativas también, que dicen, ¿no? Pueden haber de una escala de intervalo, de razón o de proporción. Y enseguida vamos a ver cuál es la diferencia de una cuantitativa que tiene, que por ejemplo, que sea discreta y que su escala sea de intervalo, por ejemplo. Enseguida lo vamos a ver. Acá tenemos otro ejemplo de puras preguntas con qué tipo de respuesta sería, digamos, ¿no? Si hablamos de la variable, acá, ¿a qué partido usted pertenece? ¿No? La variable sería cualitativa y la respuesta nominal nos genera orden. Aquí sí, digamos, ¿no? ¿Cuál es su nivel de satisfacción del producto o servicio que se le ha dado? Entonces, sería decir alto, medio, bajo. Entonces, aquí ya estamos dando un orden. En las numéricas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es su temperatura? ¿O en qué rango está su temperatura? Esto era lo que les decía hace un momento. Por ejemplo, la escala de medición, si es de intervalo, quiere decir que usted acá está preguntando entre qué rango se encuentra la respuesta. Entre 0 y 100 grados, ¿cuál es su respuesta? Entonces es de intervalo. ¿Cuál es su coeficiente intelectual entre 1 y 100? O aquí dice entre 70 y 150, de intervalo la escala de medición. Pero de razón, ¿a qué se refiere con razón? Mira, acá tenemos un ejemplo. ¿Nos puede decir cuál es su peso? Entonces, acá el peso nos va a decir 85, 85,5. Pues aquí hay un valor mucho más numérico, ¿no? En este caso, entero. La estatura de razón también, entre 0 y 250 metros. 2,5 metros. Y acá tenemos otro ejemplo. ¿Entre qué rango de edad se encuentra usted? También, ¿no? Todas estas preguntas, acá tengo este otro dato que es importante, se deben clasificar en sus respuestas de la siguiente manera. Abiertas, cerradas y mixtas. Abierta ya lo explicamos hace un momento, da opción a que responda a cualquier información el encuestado. Pero si hablamos de cerradas, debemos tomar en cuenta que las cerradas se clasifican en elección única, elección múltiple, ranking y de escala. En una elección única, habíamos hablado de que si es dicotómica, van a ser dos respuestas.
Si es politómica, van a ser 3 o más respuestas. No, normalmente dentro de las politómicas hay que tener cuidado de que sean cerradas, ¿no? Por algo, en este caso, no puedo poner ahí, digamos, 3 respuestas y después decir por qué, ¿no? Entonces, no estaría correcto. Ya se convertiría en una pregunta mixta. En la elección múltiple, por ejemplo, acá tenemos diferentes tipos de respuestas a seleccionar y no solamente una de las respuestas, pueden ser varias. Luego tenemos la de ranking. La de ranking es cuando nosotros queremos clasificar el nivel de importancia de un producto o servicio. Por ejemplo, clasifique por orden de importancia cuál de estas marcas a usted le interesa más. Entonces ahí estamos rankeando un producto o un servicio. Y de escala, dice acá numérica, nominal y Likert, que faltando 2 minutos de la anterior sesión, habíamos visto esto, ¿no? Cuando una pregunta es de tipo escala numérica. Vámonos acá a la parte, aquí. Dice que cuando nosotros preguntemos sobre una pregunta de escala numérica, debemos tomar en cuenta que la respuesta debe estar clasificada en un rango de 1 a 5 o de 1 a 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué te pareció la visita de nuestra empresa a nuestro negocio? Califícala entre 1 a 5. Entonces, ahí estamos hablando de una escala numérica. Y si fuese nominal, por ejemplo, la escala, entonces acá ustedes le preguntan, ¿qué te pareció la visita? ¿Me gustó? ¿Le gustó mucho? ¿No le gustó? ¿Le gustó poco? ¿No? Y la Likert, que es similar a la nominal, solamente que la Likert pregunta grados de comportamiento. Es decir, aquí, por ejemplo, dice, es de gran utilidad para medir actitudes, ¿no? Entonces, una pregunta Likert le van a preguntar a ustedes cuán satisfecho se encontraba la persona y que lo califique entre 1 a 5, por ejemplo. Es más o menos la combinación de ambos, ¿ya? ¿Cómo lo trataron? Pues. ¿Cómo te trataron exactamente? Califica tu nivel de atención en función a mucho, poco o nada y de ahí en qué nivel se encuentra cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, en esto de la Likert, no lo utilizo mucho en la investigación de mercado en nuestra materia, porque la Likert es un poco complicada tabularla, ¿ya? Porque, como les decía, genera valores cualitativos y valores cuantitativos. Entonces, muchas veces las personas cuando califican o elaboran una escala Likert, después no la saben tabular y por ende genera una información un poco sesgada. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos todas esas preguntas entonces y eso es importante saberlas clasificar, como les decía, las preguntas. Y acá tengo un modelo de encuesta que esta va a ser su segunda tarea que ustedes van a desarrollarme en estos 15 días. Van a hacerme su cuestionario, van a hacer su encuesta. Y acá esta encuesta, por si acaso, ustedes me dirán, ¿y esta encuesta es para una investigación cualitativa o cuantitativa? Y yo les diría acá, normalmente esta encuesta o cuestionario lo aplicamos en ambos sentidos, solamente que la diferencia está en que la cualitativa, como les dije, está orientada a un grupo más pequeño de nicho de mercado, de segmento de mercado que yo estoy haciendo. En cambio, una cuantitativa generalmente aplicamos a un segmento mucho más grande, ¿no? Entonces, este es el formato que me gustaría que lo respeten. Tenemos un encabezado. Acá tengo los datos generales de las personas a las cuales le vamos a preguntar. Aquí fíjense que aparece la V y la manzana, que es para que esta encuesta se aplique, como les decía, a un sector de la ciudad, a un nicho. Y acá hay, por ejemplo, miren, preguntas. Esta que dice ingresos mensuales aproximados, esta es una pregunta cuantitativa. Aquí tenemos una pregunta cualitativa dicotómica. Acá tenemos una pregunta, esta es cualitativa. Diario, semanal, mensual. Si yo le pusiera, por ejemplo, acá, ¿con qué frecuencia consume
waffler y mencione la cantidad, ya se transformaría en una mixta. Luego acá tenemos, por ejemplo, según los factores que más influyen en la compra de los waffles, marque 3 opciones. Esta es una pregunta de selección múltiple, ¿no? Aquí van a seleccionar varias. Y ahí tienen varios ejemplos, como les decía, ¿no? Creo que estas 5, miren, que aquí dicen, ¿no? Califica su nivel de su preferencia, siendo 1 muy bueno, 5 muy mal. Entonces acá, ¿de qué escala sería esta? ¿De qué escala sería? A ver, ¿quién me toma atención ahí? ¿Nominal? Rica. Si es de 1 a 5, acá donde está, Numérica. numérica, ¿no? Exactamente. Cuantitativa. Numérica, ¿no? ¿Ve? Ahí tenemos de 1 a 5 escala numérica. Entonces, esta encuestita que tienen acá tiene la mayor cantidad de preguntas, así que con eso ustedes se pueden basar para hacer sus encuestas de su investigación. Y normalmente la cantidad de preguntas en una encuesta no debe exceder las 15. Obviamente no está en función a la cantidad, y eso quiero que quede claro, que una encuesta por lo general se basa en el tiempo. Una encuesta no debe exceder los 30 minutos. Debe estar Sí, Lisa, porque muchas veces las personas no ya responden por responder, no les gusta llenar encuestas muy Así es. largas o que cuando preguntan, no sé, a veces no están bien formuladas las preguntas y hasta yo, digamos, cualquiera creo que se molestaría o ya responde por responder. Yo en lo personal le diría a Araceli de que todas las preguntas, por eso es que yo acá pido que solo hagan 15 nada más, porque considero de que una encuesta que pasa los 15 minutos ya es aburrido, ya se torna frustrante y se torna muy conflictuado, ¿no? Entonces, por esa razón es que acá yo solamente les digo a ustedes, hagan su investigación en base a 15 preguntas, y estas 15 preguntas que ustedes hagan es la que de aquí a 15 días me voy a reunir con ustedes, así vía Zoom. Si están haciendo grupal, vamos a hacerlo grupal, pero vamos a tratar de corregir todas las preguntas que ustedes planteen acá. Así que mientras más rápido hagan esto y me pidan conectarse conmigo, yo con mucho gusto les voy a corregir el trabajo y así van a ganar bastante. Lice, una pregunta. Dígame. ¿Se puede combinar las preguntas así nominales, numéricas, Sí, sí. de encerrar? O sea, ¿se puede combinar? Se puede combinar, pero como dijo Araceli muy bien, algo que me gustó lo que dijo es, debo tener mucho cuidado en la secuencia de las preguntas que voy a hacer, porque si voy a empezar a hacer una pregunta donde después me salgo de mi investigación y empiezo a hacer otras preguntas que no tienen nada que ver, genero mucha desconfianza y genero mucha frustración en la persona porque se sale de la investigación. Sí, Carlos. Una consulta. En el caso, por ejemplo, de las encuestas, al momento de formular las preguntas, se me viene a la mente, por decir, en el caso que yo tenga una empresa de fumigación, hay formas quizás de manipular la encuesta de manera que esta tenga que ser desechada sin querer. Por ejemplo, que yo la primera pregunta que haga sería, ¿qué tan de acuerdo está usted o qué piensa de la prevención de plagas, digamos, ¿no? Trabajar en prevención. Entonces, psicológicamente la gente siempre, dejando de lado que uno confía en la sinceridad de la respuesta, siempre trata de responder lo que creen que sería correcto. Entonces vamos dejando como que un cimiento, digamos, ¿no? Y la gente va a empezar a responder que sí, que le parece correcto trabajar, digamos, en prevención. Y ahí, digamos, desarrollar las preguntas siguientes, ya estaría direccionando a la persona hacia el tipo de respuestas que daría. No sé si me vas a entender. Sí, te entendí perfecto. Y sobre ese punto yo quisiera que todos los que están haciendo sus trabajos de investigación de mercado empiecen por estos, no sé si llamarle tips, pero yo hago así, miren. Yo voy a elaborar mi cuestionario en este momento. Lo primero que tengo que hacer es fijarme en mis objetivos de investigación. Me fijo en el objetivo de investigación que está relacionado con mi causa. Y de cada causa genero 2 preguntas. ¿Entienden? Entonces, si yo he hecho 5 causas, por ejemplo, si he encontrado aquí 5 causas en mi investigación,
Entonces, a cada causa elaboro 2 preguntas. Ya tengo 10. Y de esas 10 preguntas que ya he encontrado, como dijo Carlos, puede ser de que dentro del orden de las preguntas que yo haya hecho, tengo que darle la continuidad para que las personas que me vayan a responder, por ejemplo, no, yo tenga otra pregunta que lo lleve al encuestado a decir por qué dijo no. Porque aquí tenemos que tomar en cuenta lo otro también, ¿no? Entonces tenemos que saber de que si va a haber un gran número de personas que me van a rechazar la encuesta o me van a decir que no, también puedo agarrar y decir o preguntarle a ellos, ¿y por qué crees que no te interesa esto? Quiero saber tu opinión sobre tu percepción de este producto o por qué o cuál sería tu sugerencia hacia este producto o servicio. Entonces así lo vuelves a encaminar a la investigación y por ende tienes una información primaria muy buena. Entonces es ahí donde nosotros debemos tener la inteligencia para crear una encuesta, un cuestionario que sea bien, pero bien definido. Y que si nos salieron con preguntas negativas, de esas negatividades sacar información que también se relacione con nuestra investigación de mercado. ¿Sí, Carlos? En algunos casos estas opciones ayudan a redefinir el producto o servicio, ¿no?, que queremos lanzar. Así es, Celeste, porque ahí normalmente ustedes se van a confirmar inclusive las hipótesis. A veces uno se formula hipótesis mentales y ahí uno dice, ah, caramba, o sea, no había sido así. Este tipo me dijo que no y yo estoy preguntando cosas que no están dentro de mi encuesta y él me va a decir otra información, digamos. Claro, las expectativas son diferentes. Son diferentes. Entonces, eso es lo que tenemos que tener la inteligencia para armar una muy buena encuesta en ese sentido. Me quedan 3 minutitos más y para terminar, me estaba olvidando de que ustedes, aparte de la encuesta, que es esta la que está aquí, debemos ver la entrevista. Y la entrevista, ¿dónde está acá? Aquí. Esto también está en el material que les he pasado. Por si acaso esto lo he explicado en los videos de Marketing 3 de presencial. Y esto va a todos los que van a hacer investigaciones cualitativas. Tienen que hacer su entrevista y la entrevista se clasifica en estructurada, semiestructurada y no estructurada. Cuando hago una entrevista semiestructurada, esta de acá, es similar a la encuesta que les acabo de mostrar ahorita. Tiene que tener preguntas, tiene que tener respuestas definidas, muy pocas preguntas que sean abiertas, tienen que ser más preguntas cerradas, como ven acá, y generalmente las preguntas abiertas deben estar orientadas hacia un objetivo de la investigación. Aquí hay unas ventajas que los van a leer más a profundidad, por un factor tiempo ya no me da para explicarlas, pero en la semiestructurada aquí combinamos las preguntas abiertas con las cerradas y obviamente ya la no estructurada son preguntas netamente abiertas, ¿ya? Aquí al final les he puesto modelos de cuestionario, de entrevistas, miren. Por ejemplo, esta que está acá es una entrevista estructurada. Fíjense que es similar a la encuesta, solamente que aquí está obviamente definida cuáles son las respuestas que queremos tener. Dicen, eso es para investigaciones cualitativas, ¿no? Sí, para investigación cualitativa. Dicen, entonces, lo que tendríamos que hacer para la próxima clase tendría que ser los ejercicios, la entrevista y la encuesta, ¿no? Exacto, las 3 cosas, ¿ya? Su entrevista, su encuesta y su... Le hice cálculo. una consultita. Una consultita. Sí. En los pasos que dio en plataforma, estaba un punto en donde decía, creo que colocarle el tipo de entrevista, algo así, el tipo de encuesta. Yo estoy haciendo cualitativa y solo puse que iba a ser entrevista nada más. Ya, agréguele que va a ser una entrevista y va a ser un cuestionario, ¿ya? Porque acabo de mostrarles ahorita de que el cuestionario lo vamos a aplicar principalmente dependiendo de su encuesta que usted va a desarrollar, de su cálculo de su encuesta. Y cuando nos reunamos virtualmente, ahí usted me va a decir cuál es el nicho de mercado potencial que usted va a aplicar en ese producto o servicio. Y si tenemos que hacer la investigación cuantitativa, ¿igualmente hay que hacer la entrevista? Ah, no, en ese caso ya no se hace la entrevista. No es opción. En la cuantitativa ya no se necesita porque tú en tu encuesta cuantitativa vas a formular una hipótesis y por lo tanto no es necesario.
Y la descriptiva, dicen, cuando es descriptiva, ¿hay que formular la entrevista igual? Claro que sí, ahí sí. En la descriptiva podés hacer una entrevista a un experto, ¿no? Porque normalmente la entrevista, habíamos dicho el otro día, ¿no? Que la concluyente y la descriptiva o la exploratoria están relacionadas con los tipos de investigación cualitativo o cuantitativo. Entonces, si voy a describir un suceso, entonces la entrevista me va a permitir describir de forma general la investigación que estoy haciendo. Entonces podría hacer una entrevista en ese sentido. Dicen, al terminar de la clase, ¿le puedo compartir mi pantalla a usted para que me ayude a revisar las cosas de mi proyecto? Hoy no puedo, estimado Kevin, tengo clases después de ustedes, a las 4:15 empiezo. Y mañana con mucho gusto. Mañana cuando revisa los trabajos, ahí va a responder para corregir, ¿no? Algunas cosas. Así es. Ahí va a colocar las notas también, ¿no? Y voy a colocar su nota, correcto. Dicen, ahí usted va a llamar a cada uno o tenemos que estar atentos. Yo voy a escribirles al WhatsApp, les voy a escribir al WhatsApp. Ustedes vean su nota. Cuando ya esté calificado, ustedes ya me pueden escribir y me pueden ¿Sobre decir cuántas qué eso, día. Licen? Todas las notas son sobre 100. Ah, ya. Sobre 100, ¿ya? Gracias. Entonces, dependiendo de cómo hayan trabajado, les voy a poner una nota. Pero como están ganando bastantes puntos, no creo que tengan baja nota. Así que va a depender de ustedes. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, chicos, bueno, jóvenes, les agradezco por su atención. Que tengan toda esta semana llena de bendiciones. Cuídense mucho, protéjanse, no estén saliendo mucho. Ya queda poco para que termine esta cuarentena, así que la siguiente semana, posiblemente la siguiente semana ya estemos en clases, dice, ¿no? Porque había pronóstico de que el 15 de abril se suspenda la cuarentena. Entonces, de no suspenderse la cuarentena, pues va a haber una instrucción de cómo se va a tomar con ustedes un solo parcial, ¿ya? Pero todavía no tendríamos fecha de parcial. El sábado 18 tenemos clase nuevamente, así que esperemos estar en la universidad y poder verlos. Y recién el 2 de mayo sería para ustedes, ¿no? El examen parcial. Dicen, en caso de que la cuarentena prosiga, igual el tema de las encuestas tendríamos que... Vamos a cambiar todo ya ahí, ¿no? Ahí ya vamos a tener que definir si hacer nomás un simulacro, hacer nada, buscar un método, como ustedes dijeron, ¿no? Por teléfono, por internet, le tendría que enseñar a cada uno cómo hacer una encuesta virtual, pero similar a como la hubiéramos hecho en presencial, ¿no? ¿Ya? Así que todo eso va a depender con cada uno de ustedes. Voy a reunirme, por eso les decía, en estos 15 días. Espero no se pierdan, espero me busquen, espero que el grupo sea más dinámico, escriban, hagan aportes, que es muy importante. Les he puesto bastante material, así que es cuestión de que ustedes lo revisen. Y antes de que me olvide, por favor, tiqueen cada actividad de su plataforma. Todas las actividades que yo les he puesto ahí, al ladito de cada actividad hay un cuadradito en blanco que ustedes lo tienen que tiquear. ¿Y saben para qué había sido ese cuadradito? Cuando ustedes lo tiquean, mi materia empieza a crecer en su porcentaje, hasta el 100%. Entonces, si yo le subo tarea, empieza a bajar. Entonces quiere decir que yo ya les he puesto material para que nuevamente lo vean. Y así no me preguntan, dicen, ¿puso tarea? ¿No puso tarea? Si no puse tarea, está el 100%, que quiere decir que no he puesto nada. ¿Ok? Entonces eso para que un poco ponerlos en ritmo de la tecnología, porque hasta eso recién lo aprendí ayer. Ok, listo. Nos vemos, jóvenes. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego, Hasta luego, Licen. Muchas gracias. Ok, chao, chao.